Yendo los jueves que estamos nosotros yendo libro por libro, hoy toca Zacarías. No es entrarías, es Zacarías. ¿Usted sabe qué significa Zacarías? Para que le ponga nombre a su bebé o a su nieto antes de que venga el Señor. Zacarías, ¿alguien ya le buscó por ahí en el? ¿Dios qué? Recuerda. Dios ha recordado. Eso es lo que significa Zacarías, que Dios recuerda. No es el gansito ese que dice, recuérdame. No, es Zacarías que dice, Dios ha recordado. Bien, vamos a Zacarías en el capítulo 7. Todo el proceso que está en Zacarías, una vez más, está el pueblo de Israel, Judá, en sus diferentes tribus buscando restaurar y volver a lo que estaba en el principio, después de que en sus procesos del pueblo de Israel tiene sus fallas, tiene sus faltas, y entonces Dios en su misericordia, hay momentos en que Dios establece juicio y los disciplina y les pone castigos que a veces uno no entiende porque deja que muera mucha gente, deja que sean otros pueblos quien conquisten a los israelitas, y una vez que casi se están muriendo los vuelve a levantar por la promesa que tenía, y así está en sus altas y bajas. Y a veces ahí es donde también nosotros nos identificamos, también tenemos nuestras altas, tenemos nuestras bajas, en poder nosotros seguir peleando, seguir caminando la buena batalla de la fe. Y en Zacarías, vamos al capítulo 7, ahí es donde queremos entrar, en Zacarías capítulo 7. Vamos en el 4 y luego al ratito leemos el 3. Dice el 4, ¿lo tiene? ¿Encontró? Zacarías 7, versículo 4 dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, es decir, Dios le habla a Zacarías y le dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, más todavía, ¿verdad? Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar
quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, aquí miramos, le estaba yo diciendo, era un tiempo de restauración tanto del templo físicamente como de las actividades que tenían que hacer en el servicio. Ahí es donde estaba ese proceso en ese momento para edificarse, y entonces dice que vinieron y le hacen la pregunta. Ahora sí vamos al verso 3. Le dije que íbamos a regresar ahí. Llegó al 3, dice, y a hablar a los sacerdotes que estaban ¿en dónde? En la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas diciendo, ¿qué dice? Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Ahí está hablando de que si tenían que llorar en el mes quinto y si tenían que ayunar en el otro mes, dice, como ya lo habían hecho. Y entonces ellos hacen esa pregunta: ¿le vamos a llorar? ¿Le vamos a hacer el ayuno? Es decir, ¿qué vamos a hacer para restaurar otra vez? Como que le estoy diciendo, se restauró todo en el ámbito material, los muros, el edificio se está restaurando, pero también en el ámbito espiritual. Y entonces dice que cuando se lloraba y se abstenía era porque habían decretado 70 años atrás que se iba a hacer eso en honor a la destrucción que había tenido el pueblo de Israel. Entonces decía, ¿vamos a volver a hacer eso? ¿Vamos a caer en esa situación de seguirlo haciendo? Preguntan. ¿Y qué hace Dios? Cuando usted le pregunta a Dios, ¿le responde o no le responde? Dios empieza a responderles, y ahí donde vamos a ver estas respuestas que el Señor le hace, y es una acusación contra ellos de una manera que, como le pusimos, lo colocamos en el título, adoración formal y oraciones impotentes, porque era una adoración y una oración indebida, no lo estaban haciendo correctamente. Y entonces dice que cómo responde Dios a lo que ellos habían hecho indebidamente. O sea, lo que estaban haciendo no estaba bien. Entonces Dios les empieza a contestar. Punto número 1, adoración formal. La formalidad en la adoración o la confianza en la forma es una cosa que iba a tener que predominar. Y entonces el punto número 1 dentro de este punto 1 de adoración formal es un ayuno hipócrita. ¿Usted se ha tomado un ayuno hipócrita? ¿Qué será eso? Dice. ¿Con qué se sirve? Dice que era un ayuno hipócrita porque el Señor les pregunta, cuando ayunabas y llorabas, ¿es por mí por quien habéis ayunado? Según el verso 5. Dice, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Cuántos años ayunaron? ¿Ahí cuántos años estuvieron ayunando? 70. Entonces como que, híjole Señor, ¿otra vez vamos a ayunar? ¿A cuánto les gusta el ayuno? A nadie. Hoy el ayuno ha quedado olvidado. Y estos por eso preguntan, ¿vamos a volver a ayunar? Híjole, eso como que no me gusta. Y por eso dice el Señor, es un ayuno hipócrita. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús practicaba el ayuno, ¿sí o no? Sí, lo practicaba. Y hubo otros que practicaban ¿qué? El ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Pues no desayuno. Por eso dice desayuno. Y este es no desayuno. No comer absolutamente ¿qué? Nada. ¿Quién aguanta eso? ¿Cuántos días ayunó Moisés? Cuando se subió allá. 40. Jesús, ¿cuántos días ayunó? 40. ¿Y usted y yo cuántos? Ni 40 minutos.
Entonces, eso era lo que está tratando de decirle Dios a su pueblo, a todo ese pueblo. Dile, Zacarías, dile a mi pueblo, ese ayuno que estaban haciendo, ¿realmente me estaban buscando o para qué lo hacían? ¿Qué se había convertido ese ayuno? ¿Qué cree que se había convertido ese ayuno? Costumbre, rutina, religiosidad. O sea, lo hacían, pero hoy en día también, ahorita vamos a ver el versículo, ayunaban, pero la pregunta es, cuando ayunaban, ¿verdaderamente estaban buscando de Dios o nomás estaban esperando a ver a qué horas terminamos el ayuno? Porque ya tengo hambre. Eso era lo que Dios les estaba tratando de recordar. ¿Qué pasó? ¿De verdad ayunaban para mí o qué onda? Y es donde, por eso le dice, es un ayuno, ¿qué? Hipócrita. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esos 70 años lo estuvieron haciendo equivocadamente. Cuando ayunaron no era para poder estar más en comunión con Dios, sino como los hipócritas en los tiempos de nuestro Señor. Mateo 6, 16 al 18. Búsquelo, porque aquí la pantalla está congelada o los que están allá atrás se congelaron. Mateo 6, 16 al 18 llegó. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, ¿qué dice? Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Entonces, ahí les está mostrando Jesús a esta generación en el Nuevo Testamento que eran ayunos, ¿qué? Hipócritas, que lo venían haciendo y que no tenía sentido. ¿Quién sabe si les funcionaba hasta para bajar de peso? Por lo menos, ¿no? Pero les decía, o sea, que no, ni siquiera lo confieses, ni siquiera se lo publiques, ni siquiera se lo digas a la gente, hoy estoy ayunando hoy. No. Ahora, normalmente, te pregunto, ¿alguien ha hecho ayuno? Levante la mano. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hizo el ayuno? Porque mi mamá estaba enferma. Porque hubo esto, porque necesito comprar una casa, porque no sé a qué escuela voy a ir, porque esto, porque el otro, puras peticiones. La hermana Borlotes. Normalmente eso es lo que hacemos en el ayuno, pero ese no es el ayuno que quiere Dios. Primero, ¿cuál sería el ayuno en esa forma de hacerlo físicamente? No es para, voy a ayunar porque mi mamá está en el hospital. No. ¿Cuál sería? Deme a alguien un ejemplo correcto de para qué voy a ayunar. Para que la congregación se haga más fuerte. Ok. ¿Alguien más? Para fortalecerse. ¿En qué aspecto? Sí, pero ¿en qué? Porque hay mucho. ¿Dónde sospecha? ¿Dónde qué? De sanidad. Dígame. ¿Para vaciarte de ti mismo? Puede, cabe todavía un poquito. Porque realmente en el ayuno lo que tenemos que hacer es pedir, pero cosas que espirituales. Cosas espirituales. Y que no repercutan sobre ti, sino sobre los demás. Y eso, ¿qué puede ser dentro de lo tuyo personal? Oh Señor, no permitas que el pecado siga sobre mí. Ayúdame a librar de esta cochinada en la que estoy metido. Sácame de esto. Ahí se justifica realmente un ayuno. Por la ciudad, por el país, por tantas cosas en el ámbito espiritual, es donde verdaderamente cabe un ayuno. Pero aún así,
Eso es el ayuno físico. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Usted sabe cuál es el verdadero ayuno? Busquen en el Google ahorita, si le doy chance, le doy que copie. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y está en Isaías. Busquen la cita. Isaías, ¿qué? Le voy a dar un 5 ya de número. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Ahí más o menos. ¿Ya entendió cuál es el verdadero ayuno? El verdadero ayuno es a compartir las buenas nuevas a otras personas que están en qué? En necesidad. Ese sería el verdadero ayuno. Y eso es lo que Dios está esperando hoy en día. Sabemos que la cosa está más cerca y Dios todavía está teniendo misericordia de este mundo, pero está esperando que la iglesia juegue el papel que tiene que jugar de hacer este verdadero trabajo de poder ayunar. Como dice aquí, primero ahí es donde entraría, pero es que yo no sé cómo evangelizar, yo no sé cómo hablar. Entonces ayuna para que le diga, Señor, ayúdame, dame las palabras correctas, dame versos bíblicos para poder hablar a la gente cómo le debo de hablar para que vengan a tu presencia. Y entonces haces el trabajo de poder compartir las buenas nuevas y entonces ese es el verdadero ¿qué? Ayuno. ¿Por qué? Porque es posible en muchas cosas negarnos a nosotros mismos para glorificarnos a nosotros mismos delante de los demás. Y no es, como le estoy diciendo, no es algo que vamos a ayunar por un beneficio, por una necesidad, por una situación, que realmente eso, no digo que se cierre completamente, pero muchas veces estamos agarrando eso con el ayuno, y el ayuno no es así. Por eso Dios le está recordando y diciéndole que ese ayuno no es el correcto. Número 2, egoísmo en comer y beber. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Les dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Alguien tiene otra versión por ahí que busque ese verso? Que lo pueda leer. La PDT, la TLA, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Beber y comer. ¿A cuánto les gusta comer y beber? Uy, ahora ya nadie, ya iba yo a invitar la cena hoy. Dios les pregunta, ¿por qué? Porque imagínense, se fue del ayuno a la comida. Qué contraste, ¿no? Se fue al lado opuesto. ¿Por qué? Porque pues, si no estaban realmente ayunando, ahora les pregunta, con lo que están comiendo, con lo que están bebiendo, ¿realmente para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuántos están bajo dieta? Les recomiendo la dieta verde, es la mejor. ¿Cuál es esa, pastor? Ver de lejos los tacos, ver de lejos la barbacoa, ver de lejos la Pepsi, ver de lejos la Coca, ver de lejos todo. Es la dieta verde. A veces yo creo que hasta se nos olvida orar por los alimentos. Y es donde dice, si bebemos y comemos, ¿para qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Tenemos cumpleaños, tenemos bodas, ¿qué más tenemos? No se haga. Le sacamos los videos, hermana, de todos los que ha grabado. ¿Y lo hacemos para qué o por qué? ¿En qué? Es que como decía un hermano, dice, no es posible que todos nosotros como iglesia estemos, bebida, comida, fiestón, pachangón para todos. Y cuando dice, tenemos una necesidad para una iglesia allá en Centroamérica y vamos a juntar $10,000. ¿Y eso? ¿Con qué se come? What? Hasta sale el inglés.
Y nadie quiere aportar, nadie quiere cooperar. Pero los 15 años de mi hermana, eso sí, yo te pongo la barbacoa. Ya nadie dijo amén. Y eso es lo que les estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. O sea, han estado bebiendo, han estado comiendo, ¿para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Para que no me muera de hambre, pastor. Pues sí, es lógico. Pero él estaba viendo más allá de eso, que las cosas que estaban haciendo no eran las correctas. Y yo le decía ayer entre seriedad y broma, ¿no? Porque nos mandaron pedir en oración de una mujercita que tiene un gusano en la cabeza. Y cuando se tiene gusano en la cabeza es porque comió, ¿qué cosa? ¿Qué comió? Carne de puerco. Siga comiendo. Y son las cositas que no razonamos, no nos damos cuenta. Es como en el mundo también ven las cajetillas de cigarro que dice, este producto es nocivo para la salud, produce cáncer. ¿Y qué hace la gente? Lo está consumiendo. Y eso es lo que Dios les está diciendo, tengamos cuidado. ¿Se acuerda que yo hablé también, sed santos porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Está en Levítico y todo el capítulo está hablando de los alimentos que se deben, de los animales que se pueden y no comer. Entonces está hablando de una santidad ¿en qué? En los alimentos. Y es por eso que Dios les decía, en lo que están comiendo, dice, deberíamos de hacerlo todo para la gloria de Dios. A veces ni oramos, nos avergonzamos en el trabajo. Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para nosotros mismos? Cuán pocas veces pensamos que nuestro comer y beber normales a diario deberíamos hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. ¿Lo tiene? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué? Salvos. Dice entonces, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sí, entonces digo, a veces ni somos agradecidos. Y luego a veces te dicen, ¿cuántos tienen familiares que no son cristianos? ¿Cuántos tienen familiares que no son cristianos? ¿Y cuántos de ellos los han invitado a festejar la Señora de los Remedios? Y ahí vamos. Hay otros versículos que nos dicen, cuando te inviten, si no te dicen la causa del por qué, puedes hacerlo. Pero si te dicen que es por santo, por santa, entonces no lo puedes hacer. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque se está honrando eso. Ahorita pasó la feria ya de Ixmiquilpan. ¿A qué santo era esa feria? ¿Alguien sabe? El Señor de Jalpan. Entonces todo eso, ¿a quién se le está dedicando? Al Señor de Jalpan. ¿Y quién está detrás del Señor de Jalpan? Dice la Escritura que detrás de cada ídolo está ¿qué? Demonios. ¿Cuántos se han sacado foto con la Diana Cazadora en Ixmiquilpan? Ahora ya nadie. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa eso? Suena, ay, pastor, exagera. No exagero, créame. Detrás de eso está un demonio. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a ellos. ¿Qué están comiendo? ¿Qué están bebiendo? ¿Para quién lo están haciendo? Y entonces nos muestra adelante. Por eso a veces algunos no prueban la Santa Cena, porque hasta en esa mesa podemos comer y podemos beber. Juicio para nuestra propia alma al no discernir el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 11:29. ¿Qué dice? Porque el que come
y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, que dice, juicio come y bebe para sí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Le leo arriba 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces ahora le pregunto, ¿por qué algunos no quieren probar la Santa Cena? Porque se sienten ¿qué? En pecado, indignos. ¿Qué quiere decir indignos? Se sienten pecadores. Entonces, ¿quién no ha pecado? Que levante la mano. Pues todos. Entonces no podemos probar la Santa Cena, porque todos somos pecadores. Eso es aparentemente. Pero hay un versículo que dice, primera de Juan, creo 2:1, hijitos míos, si alguno cometiere ¿qué? Pecado, abogado tenemos para con, ¿a quién? Entonces por eso, antes de probar y tomar y participar de la Santa Cena, ¿qué hacemos? Una oración. Y en esa oración, ¿qué hacemos? Pedimos ¿qué? Perdón. Y con eso entonces justifica el poder participar. El no hacerlo, estás negando a Jesucristo. No estás reconociendo lo que Él hizo por ti, por mí. Y es en otros lados donde dicen, no, es que nada más los que tienen años de experiencia, los cristianos ya bien macizos, bien maduros, no, ya se están cayendo los pobres. Ahora le pregunto, nada más le pregunto, ¿Judas participó de la Santa Cena? ¿Sí o no? Dijera el paisano, ¿entonces qué? Si es así, entonces Judas no debió de haber participado, porque él, ya sabemos lo que hizo y lo que pasó, pero él lo hizo ¿qué? Despuesito. Pero sin embargo, pues ya había algo ahí. Sin embargo, Dios permitió. Y dijo Jesús, hacerlo todas las veces que pudieran. ¿Qué dice? En memoria de mí. Entonces ahí es donde entra que podemos hacerlo. Ay, no, es que yo ando bien mal, pastor. Pues precisamente dices tú, ando bien mal, mejor el otro mes. Entonces otro mes vas a andar haciendo las cosas malas. Y llega el mes, no, mejor otro mes. Y sigues haciendo tu travesura. ¿Cuándo vas a dejar de hacerla? Pues para eso es el participar de la Santa Cena, porque en ese momento te arrepientes, me arrepiento de todo corazón, le pido perdón y nunca más vuelvo a hacer eso. Y eso es lo que me ayuda a cortar, a quitar eso que está ahí estorbando. Y entonces podemos comer y beber, porque dice aquí que si no se hace, no sé si se acuerdan algunos de ustedes que un predicador vino aquí y nos contó que allá en Puebla hicieron esa participación de la Santa Cena y que llegaron 2 borrachitos. Y el pastor dijo, vamos a participar de la Santa Cena con el pan y el vino. Y dijeron los borrachitos, ay, hasta aquí dan vino. Y ahí no nos dice el testimonio si ya habían aceptado al Señor o no habían aceptado al Señor, pero dice que cuando ellos agarraron y participaron del pan y del vino, ahí el Señor los tocó. Los cambió, imagínense. Aún en su ignorancia pudieron ser tocados por el Señor. Entonces a veces somos nosotros los que necesitamos estar conscientes de por qué lo estamos haciendo en ese comer y en ese beber. Llegando a ese punto, nuestra dignidad para esto no está en nuestra bondad moral, sino en nuestro discernimiento espiritual. 3, descuido de la palabra del Señor. En el verso 7 dice, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y el Cefela y la Cefela estaban también habitados?
¿Qué les está diciendo? Descuidaron la palabra del Señor. No le dieron valor a la palabra y por eso ahí es donde muestra una vez más Dios al pueblo de Israel qué es lo que está pasando. Y es ahí donde hoy en día, ¿cuántos traen Biblia literal? A ver, levánteme su Biblia literal. Está arriba. ¿Y los demás qué Biblia traen? ¿Biblia electrónica? Levante su Biblia electrónica entonces. Ya anda en el iPhone 16, creo. Ahora la pregunta es, ¿traes tu Biblia? Muchas veces la metemos debajo del brazo o el celular lo traemos en la bolsa. Pero mi pregunta es, ¿lees la Biblia? ¿Cuándo y cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Y cuánto de eso tú lo pones en práctica? ¿Y cuántos tienen diferentes Biblias de diferentes versiones? Lo que decía yo hace ratito, la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Lenguaje Actual, la PDT, Palabra de Dios para Todos, bueno, hasta en inglés, la King James. ¿Qué otra hay en inglés? Ya no hay gringos aquí. Muchas versiones. Hasta versión en otomí, traducción en otomí hay. Pero la pregunta es, ¿la leemos? Y con esto Dios les estaba diciendo, ustedes tenían mis palabras, pero pues se han olvidado, no se acuerdan, no hacen lo correcto. Ya el hecho de decirle cuando el ayuno, cuando la comida, cuando la bebida, no estaban así, quiere decir que no habían leído ¿qué? Su palabra. Y es por eso que le decía Dios por medio de Zacarías al pueblo que tenían que corregir todos estos detalles. Y es lo que hoy nos dice el Señor, que tenemos que seguir también nosotros buscando cómo corregir estos descuidos que nosotros estamos teniendo. Porque pocas veces o casi no leemos la Biblia seriamente. Y eso al ofrecer los deseos. Yo le decía que en aquella vez que compartimos sobre el tema de santidad y que yo le hablaba del puerquito, el último capítulo de Isaías. ¿Cuál es el último capítulo de Isaías? 66. Búsqueme a ver si está en el 12 o en el 13. Y ahí vuelve a hablar del cerdo. Tiene poquito que lo leí. Dije, este versículo me faltó para agregarlo ahí. No sé si está por el 12, el 13, por ahí, donde dice que el cerdo y el ratón. ¿Alguien lo encontró? ¿Perdón? Isaías 66. Esos rapiditos, vamos a hacer un concurso de Biblia, yo creo, un día de estos. ¿No? ¿No está por ahí? 17, ok. ¿Cómo dice? Ups. ¿Ve lo que dice ahí? Digo, no es que yo no quiera el cerdo en mi plato. Mi religión no me lo permite. Pero si usted quiere hacerlo, pues sígalo haciendo. Tampoco se lo voy a impedir. Pero es que es con Dios con quien tenemos que ponernos a cuentas. Y ahí es donde una vez más repite que algo no está bien y menciona al cerdo y menciona al ratón. Si no los mencionara, pues a lo mejor diríamos, pues no tiene nada que ver, pero sí está ahí. Entonces, vamos a primera de Juan 5:15. Dice en Juan 5:15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Hecho. Pero obviamente todo esto, lo he dicho, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Por eso necesitamos leer, necesitamos memorizarnos los versículos, la palabra de Dios, para que cuando estemos adorando, cuando estemos profetizando, surge la palabra. Porque es la que está internamente en nosotros y esa mueve, no va a mover mejor
que la misma palabra de Dios, que nuestras propias palabras. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué le dijo el diablo? Di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque acababa Jesús ¿de qué? Acababa de ayunar y naturalmente tenía ¿qué? Hambre. Y lo probó ahí el diablo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. No contestó con sus palabras. Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con la palabra, descuidaron la palabra. Hay un hermano que dice en su oración, Señor, imprime la eternidad en mis ojos, como para que me mantenga yo ahí siempre. Punto 2, oraciones impotentes. Hay oraciones impotentes o indebidas porque Dios no está dispuesto a escucharlas. Verso 13 y verso 12. Primero el 13 y luego regresamos al 12. Dice el 13, y aconteció que así como él clamó, o sea, Dios, y no escucharon, también ellos ¿qué? Clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y el 12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Por eso Dios dice que no escucha, porque provienen de corazones deshonestos y endurecidos. Miremos aquí algunos casos de ese error, de ese detalle, de ese fracaso, como se registra. Primero, había ausencia de misericordia y de compasión. Verso 9. ¿Qué dice ahí en el verso 9? Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, ¿qué les dijo al pueblo de Israel? Juzgad conforme a la verdad. ¿Y qué dice? Y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Cuando dice haced misericordia, ¿qué quiere decir? Que no había ni compasión. No había misericordia, no había compasión. El pueblo comía y bebía. Eso es parecido a Corintios, cuando también hablamos un poquito ahí en la Santa Cena, y cuando se habla de que la mujer no puede predicar, todo eso va relacionado. Pero cuenta, y lo tienen en contextos y libros, la historia de que cuando iba en Corintios, cuando iban al servicio, a la reunión, así como ahorita, y entonces dice que cada uno traía su comida y traía su bebida. ¿Y qué pasaba? Llegaba el momento en que iban a participar o iban a comer, y por ejemplo, Brígida y Nemesio traían ahí, ¿qué traían? Tlacoyos. ¿No? ¿Qué les gusta? Escobas. Tampoco. Mole de olla. Órale. Entonces ellos traían mole de olla. Y tenían aquí al hermano al lado que vive ahí con ellos. ¿Y qué cree que hacía con el mole de olla? ¿Le compartía? No. Cada quien comía lo que traía. Y pues acá mi hermano pues nomás milando. Ese era el problema que había dentro de esto que estamos viviendo, que traía cada quien su comida y cada quien comía. El que no, pues no es como hoy en los americanos, ¿no? En los restaurantes se invitan y ¿quién paga? Cada quien. Y eso es lo que pasaba, entonces por eso se hablaba de los problemas y las dificultades que se daban, porque no había misericordia ni había ¿qué? Compasión para poder compartir, para poder convivir. No le daban. Y es ahí donde le digo que necesitamos ver que qué tanto nosotros estamos haciendo misericordia y haciendo compasión con gente que está necesitada, y qué estamos haciendo por ayudarles, qué estamos haciendo por bendecirles y no esperar nada a cambio, porque lo estamos haciendo por y para Él. Señores, como le decía yo, cuando veo ese mensaje que me llamó la atención, cuando dice que el sol se sirve para sí mismo. No. ¿La luna se sirve para sí misma? No. ¿La lluvia se sirve para ella? ¿Los ríos se sirven para los ríos? No. Todos ellos hacen una función para servir ¿a quién?
a otros. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, no había misericordia, no había compasión. Estaban haciendo en egoísmo, y es lo que Dios les está recordando, que no puede ese pueblo trabajar y actuar de esa forma, y que nosotros también, para con nosotros. Entonces tenemos que ayudar, tenemos que encontrar esa compasión y esa misericordia primero con nuestros hermanos. Mateo 5:24. Mateo 5:24, ¿llegó? ¿O voy muy rápido? Pues no corre el tiempo, ¿verdad? Hoy podemos estar aquí todo el santo día, a la santa noche. Mateo 5:24, ¿lo encontró? ¿Qué dice? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Miriam, ¿con quién estás enojado? ¿Ah? ¿Con nadie? ¿Seguro? Ok, más te vale. Porque si alguien está enojado con alguien, no puede traer su ofrenda, porque Dios no se la va a recibir, no la va a tomar. Y eso es lo que aquí está mostrando otra vez la misericordia, la compasión. Entonces, ¿por qué? Pues porque usted ha visto que cuando usted camina, todo su cuerpo trabaja para un solo destino. ¿Qué tal si una pierna dijera, no, yo voy para acá? Y la otra pierna dijera, no, yo voy para acá. Pues ni para un lado ni para el otro. Ahí se quedaría atorado. Entonces es lo que no había misericordia, no había compasión para con los demás. Y eso es lo que Dios les estaba recordando, que no estaban haciendo lo correcto y necesitaba reconciliarse primero con el hermano y entonces traer y presentar su ofrenda. De esa manera lo iba a recibir. También había el desagrado ante Dios de que Mateo 18:35. Mateo 18:35, que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos en el catolicismo se aprendieron el Padre Nuestro? ¿O todavía ni ahí se lo aprendió? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Y luego, a donde llega, ¿qué dice? Perdónanos como nosotros. Ahí está. Dice, perdónanos como nosotros también, ¿qué? Entonces, si no perdonamos, ¿qué? Pues Dios tampoco lo va a hacer. No lo va a hacer. Como le decía yo, imagínate que esté peleado con alguien y que venga el arrebatamiento y nos vamos juntos en el cielo. Ahí vamos, yo y él ahí. Todavía peleando en el aire. ¿Cómo vamos a entrar? No hay entrada. Dios no puede, no quiere. Eso es lo que está tratando de mostrar aquí al pueblo de Israel, que no estaban haciendo las cosas correctas. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Una de sus frases, Padre, ¿qué dijo? Perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Qué difícil es para nosotros pasar el proceso de la crucifixión. En el camino, Jesús cargando la cruz, ¿qué hicieron con él? Lo golpearon, ¿qué más? Lo escupieron, ¿qué más? Se burlaron, ¿qué más? Le pusieron una corona de espinas. ¿Qué no le hicieron? ¿Y cuál fue su respuesta? Dice la Escritura,
no abrió su boca. Y nosotros apenas nos tocan y ya pegamos el grito. Recuérdate a Jesús en ese proceso para que entiendas. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, no nos vamos a ir al cielo. Es más, ya lo hemos visto en Herido y Sanado. Perdona, ya no por causa de la persona, sino por ti mismo, por ti misma, porque tú te estás lastimando, porque la otra persona ya ni en cuenta y tú ahí sigues con la carga esa. Y no tiene sentido ni necesidad de traer cargando eso. Tenemos que buscar reconciliar esa situación y esa condición. No hay forma, porque es palabra del Señor. Y por eso, al no haber compasión y misericordia, al no haber esa ayuda, ese amor entre hermanos y luego a una gente, pues no hay respuesta de Dios a nuestras peticiones. 2, oprimían a los indefensos. Ahí dice en el verso 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, aquí es donde vemos cómo en este versículo dice se oprimían a los indefensos. Aprovecharse de ellos debido a su indefensión, por decirlo así, es insultar abiertamente al Dios que se complace en la misericordia. Tenemos que poner como ejemplo hoy este cuadro con lo que está pasando hoy en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo hoy el presidente? ¿Está teniendo misericordia y compasión de la gente? No. ¿Sabía usted que ahorita está enfermo? ¿Sabía usted que el presidente está enfermo? Unos ya quieren que se vaya, para que aparentemente con eso se solucione todo. Pero si lo volvemos en el plano espiritual, porque en el fondo, si él lo confesó, si él lo sacó de su boca que creía que Jesucristo era quien gobernaba, ¿por qué no está siguiendo los principios de Jesús? ¿Por qué no está teniendo compasión de la gente? ¿Por qué no está teniendo misericordia de la gente, al pobre, al extranjero? ¿Por qué no lo está haciendo? Estamos conscientes de que hay algunos que pues en su maldad es justo, es necesario, pero otra gente no. Entonces ahí es donde está el problema y puede ocasionar alguna dificultad en ti y en mí, y tal vez no quiero ser ni soy profeta en esa área. Pudiera ser que eso le esté pasando al presidente de esa enfermedad por causa de esto. Que Dios lo permite, porque Él es soberano. Y si cambia de actitud a la mujer, entonces viene la sanidad. Misericordia, compasión. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Santiago 1:27. ¿Cuál es la verdadera religión? Como hablábamos hace ratito, el verdadero ayuno. Ahora, ¿cuál es la verdadera religión? Porque luego nos preguntan, ¿de qué religión eres? Y si le preguntan eso, esto es lo que deberíamos de contestar. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin... ¿Qué significa guardarse sin mancha del mundo? Pues buscar vivir ¿en qué? En santidad. Porque sin santidad, ¿qué? Pues nadie verá al Señor. Entonces todo lo que sea pecado no lo podemos vivir, no lo podemos hacer, no lo podemos ejecutar o ejercitar. No, tenemos que vivir en esa santidad, porque dice sin mancha de las cosas del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel no tenía misericordia y compasión. Dios no oía sus oraciones. No tenían
misericordia y oprimían a los indefensos, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Y tercero, había malos pensamientos. ¿Por qué? Verso 10, cuando dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Y luego dice la segunda parte de este versículo, ¿qué dice? Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pregunto, pregúnteme. ¿Alguna vez pensó mal de algún hermano? Ojalá y te lleve la tristeza. ¿No? Ojalá y te machuque el tren cuando andábamos de niños. Por el pleito, por el momento de la dificultad. Ojalá y esto, ojalá y aquello. Y ahí es donde dice, otra vez, no podemos tener nada contra el hermano. Tenemos que mantener el amor, la unidad, porque eso es lo que demanda Dios. Estar en pleito con alguien no nos lleva a ninguna solución. Nos dijera la hermana Esther cuando hablaba de eso, no te vistas que no te vas. Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce tus pensamientos, mis pensamientos, y sabe que si en tu mente, si en tu corazón hay algo contra alguien, pues no vas a poder tener entrada. Tenemos que limpiar, corregir eso, perdonar o pedir perdón, porque no va a ser la entrada como nosotros queremos, a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Los malos pensamientos contra tu hermano envenenarán tus oraciones. Dice el versículo, como el hombre piensa en su corazón, así es delante de Dios. Los de puro corazón verán a Dios. Hay un salmo que se canta que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su monte santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Que no ha, mejor allá y le dejo. Nada más ahí. El limpio de manos y puro de, si no, no hay entrada. Entonces, esos malos pensamientos tenemos que quitarlos también. Dos más. Rehusaron escuchar las palabras que el Señor había enviado, como lo leímos en el 12 y el 13. Pusieron en su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Wow. Hay un versículo que también está fuerte. Quiero que vaya conmigo, es creo que Proverbios, en el capítulo 1, creo que es el último versículo. No, es el verso 26. Bueno, desde el 25, 24, 25 y 26, todo es hacia abajo, pero dice el 24, por cuanto que llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Qué dice el 26? También yo, ¿qué? Me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hijo, esto pega, porque dice Dios que hasta se va a reír. Y a veces nosotros, ¿verdad? Como que en eso del bullying nos burlamos, nos reímos de alguien. Pues imagínense, Dios se va a reír, se va a burlar. Y entonces el verso 31, ¿qué dice? El 33, que era el que le estaba yo diciendo, ¿qué dice al final? Mas el que me oyere, ¿qué dice? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, ¿qué nos conviene? Tenemos que
ser obedientes a la palabra del Señor. Y la última, la banda, suban. Con todo esto que miramos que hizo el pueblo de Israel, que en la primera parte dijimos que su ayuno no era el correcto, que su comida y su bebida no era correcto, que la palabra no la consideraban, la habían descuidado y que sus oraciones no iban a ser escuchadas porque había falta de misericordia, de compasión. Estaban menospreciando, oprimiendo a los indefensos, tenían malos pensamientos, no querían escuchar las palabras de Dios. ¿Cuál es el resultado final? Verso 14. ¿Lo tiene? Zacarías 7:14. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra ¿qué? Deseable. O sea, Dios les había dado todo, lo tenían todo, pero lo fueron descuidando. Y tú y yo hoy también lo tenemos todo. Por favor, no descuides lo que Dios ha puesto en ti en estos aspectos que hemos mencionado. No te alejes de Dios. Algún detalle de estos que acabamos de mencionar que hizo el pueblo de Dios, si hay algún detalle de eso, ora, pide perdón, renuncia y ponte o pongámonos a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque si no, no hay entrada. Y tú puedes decir, pastor, pero si yo jueves y viernes y domingo y martes y miércoles y todos los días. No, aquí no es tanto eso, sino tu disposición espiritualmente hablando de tu comunión. ¿Por qué? Porque si no, lo mismo pasó con este pueblo. Hacían el ayuno nada más por rutina, hacían el ayuno por cubrir, pero realmente no sentían el amor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tan sencillo, hermano, hermana. Cuando cantes, cántale a Dios. Cuando alabes, alábale a Dios de corazón. Que no sea algo repetitivo, que algo que te nace. Como hemos dicho, y aquí ya hemos tratado de ejercitarlo con los de las bandas de música, que no pidan que se aplaude. Tú aplaude cuando sientes que tienes que aplaudir. Salta cuando tengas que saltar. Dobla tus rodillas cuando las tengas que doblar, porque si yo, aplauso, un aplauso. La pregunta es, cuando yo te digo un aplauso, ¿es Dios o soy yo? Pero cuando tú lo haces porque te nace, sientes que le tienes que dar la gloria a Dios, se lo das y Dios lo está recibiendo. Nadie te empuja, nadie te lleva. Eres tú y el Señor en una comunión, en una relación. Y es lo que Dios más le gusta, más le agrada. Póngase de pie. Un Dios contristado, esperanzas deshechas, cautiverio y desolación era el resultado. Y por eso hoy pudiera suceder en nosotros. Y Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si no estamos en comunión con Dios, nuestras oraciones no funcionan. Nuestro ayuno no funciona. Nuestra vigilia no funciona. Nuestra alabanza no funciona. Nuestra adoración nada va a funcionar. Porque no tenemos limpio el corazón delante de Dios, lo más limpio, lo más puro delante de Él. ¿Cuál es el remedio? Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Y cuando te dice aquí, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, quiere decir que cuando vamos a venir al altar a adorar a Dios, vamos a llorar, pero no de dolor ni de tristeza, sino un lloro de ¿qué? De gratitud, de agradecimiento. Porque ¿cómo es posible que yo pueda estar viviendo, pueda estar todavía en el altar cuando he metido la pata una y mil veces y aún Dios me ha perdonado? Y aún Dios me tiene aquí. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no derramar mi corazón? ¿Cómo no derramar todo mi ser delante de Él? Acerquémonos confiadamente en el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y recibiremos el socorro debido que necesitamos. Yo te invito a que vengas al altar y podamos decirle que queremos eso, acercarnos más a Él. Que podamos decirle, perdónanos si en algo de esto que tú recibiste, que yo recibí, no está correcto. Pedirle perdón, porque Dios está aquí. Él está aquí y Él nos ama, porque si no nos amara no estaríamos aquí. A pesar de que hemos fallado, a pesar de que hemos lastimado, a pesar de que hemos hecho lo incorrecto, Él hasta aquí nos ha guardado y nos sigue dando de su amor, de su gracia, su favor y misericordia. Vamos a decírselo.